Pues vamos a continuar, hermanos, con el estudio de Romanos, y estamos todavía en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Así que les invito a que abran sus Biblias, sus móviles, sus tablets, en Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Leímos la semana pasada este versículo que dice: porque la ira de Dios, gracias, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos, hermanos, que está hablando en tiempo presente. No solamente está hablando en tiempo futuro, cuando sabemos que se va a derramar la ira de Dios, ¿verdad? Ahora, son dos cosas diferentes: revelar y derramar, ¿ok? Lo que está pasando ahora y lo que nunca ha dejado de pasar, de ocurrir, es lo que dice aquí, que el Señor revela su ira. Entonces, ya lo decíamos la vez pasada, muchas veces sí nos enfocamos mucho, y debemos, porque Dios es amor, ¿verdad? Debemos enfocarnos en su misericordia, en su gracia, en su amor, y está correcto. Es un mensaje primordial en las Escrituras, el amor de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes que no solamente el amor de Dios ha sido revelado, sino su ira es revelada. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál será la actitud de Dios, hermanos? Hoy en día y desde siempre, ante la perversión, ante la maldad, ante la injusticia, ante la corrupción, la impunidad, ante la crueldad de personas que hacen sufrir a otros, que los someten a sufrimiento, a dolor, a tortura, a esclavitud. Dios es amor. Pero ¿cuál es su actitud hacia esas injusticias, verdad? No puede el Señor nada más estar llorando con tristeza, así: ay, los amo tanto y me duele mucho que hagan eso. Que no dudo que el Señor sienta eso. Pero eso no es lo único. Aquí Pablo nos está diciendo que la ira de Dios se revela. Si uno mismo, o no sé cuántos de ustedes han vivido la experiencia de que se enojan ustedes hacia uno de sus hijos porque trata mal a otro. Y no nada más están entristecidos, ¿verdad? No nada más están así como que: ay, pobrecito, el pequeñito al que le pegó mi otro hijito y lo hizo llorar, pobrecito. O sea, se siente tristeza por la víctima. Se siente, es más, cuando vemos eso en los publicaciones, en los vídeos en Facebook, ¿cuántas veces eso? Híjole, tristemente abunda eso, ¿verdad? Te ponen un vídeo de mira cómo golpearon y esto y lo otro, cómo casi matan a la muchachita de secundaria y todo nada más grabando. O sea, ¿qué sientes hacia la niña a la que están golpeando o haciéndole un daño? ¿Qué sientes? Pues tristeza, dices: ay, quisieras ayudarla. Pero ¿qué sientes hacia las personas que le están haciendo eso? ¿Coraje? ¿Mande? Y no hace nada. Y no hace nada para detener eso, ¿verdad? Se siente coraje, o sea, se siente impotencia de ¿por qué pasa eso? Si estuviera en mis manos, no sé cuántas veces hemos sentido, si estuviera en mis manos hacer algo para detener eso, para defender a la víctima, lo haría. ¿O no? ¿No hemos sentido eso nunca? Entonces Dios es amor, hermanos. Pero también es ira. Ya leímos la vez pasada que Pablo dice en Romanos 11, por ahí por el 22, no ignores la bondad de Dios, sí, pero también la severidad de Dios, ¿verdad? Entonces,
la ira de Dios se revela aunque aún no se derrama, pero se va a derramar. Está escrito en la palabra, está profetizado en Daniel, está profetizado en Isaías, está profetizado en Joel, está profetizado en Apocalipsis, que va a llegar el momento en que cuando Él haya recogido a su pueblo, cuando su pueblo ya no esté aquí en la tierra, Él va a derramar su ira, hermanos. Y de una manera implacable. Y no, si Yahweh no quiere la muerte del impío, como así lo dice la palabra, que Yahweh no quiere la muerte del impío, pues nosotros tampoco debemos de quererla, ¿verdad? Pero si queremos que ya termine la injusticia, ¿verdad? Quisiéramos que todas esas personas que han estado ultrajando, violando, asesinando, secuestrando, extorsionando, todas esas personas, quisiéramos o no, que se arrepintieran, ¿verdad? Pero si no se arrepienten, que es su prerrogativa, porque todos hemos sido creados con albedrío, y con esa capacidad de elegir, entonces sabemos lo que les espera. Y cuando una persona ya conoce la palabra, conoce de Dios, conoce el Evangelio, ha escuchado, sabe que habrá un tiempo para rendir cuentas, sabe que será llamado ante el trono del juicio del Señor, y aún así no se quiere arrepentir y escoge seguir en sus caminos de maldad, entonces ya no hay más que estar deseando y anhelando, excepto que se manifieste la justicia del Señor, que Él derrame su ira, y como lo dijeron, como lo dicen y lo van a estar diciendo en Apocalipsis capítulo 6, en el 5º sello, se describe como aquellas personas que fueron decapitadas a causa de su fe en Yeshua y del testimonio que ellos tenían y de que hablaban la palabra, hablaban el Evangelio, o eso va a suceder en el futuro, hermanos. Estando ya en la presencia del Señor, ahí bajo el altar, en el cielo, en el reino del Señor celestial. Ellos están clamando y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y entonces se les dijo que esperasen un poco de tiempo más hasta que se completara el número de sus consiervos, que habrían de ser muertos igual que ellos, y mientras se les otorgan vestiduras blancas y se les dice: esperen. Ahora, en la presencia del Padre, si a ti te degollaron, si te decapitaron y te hicieron sufrir por tu testimonio en Yeshua, porque declaraste que Él es tu Señor y que le eres fiel y que no lo vas a negar, pase lo que pase, y te hicieron sufrir, pero luego dejaste de existir, expiraste, y tu alma y tu espíritu se fue a la presencia del Padre Celestial, donde el gozo es inefable, donde la paz es maravillosa y es inimaginable, hermanos, para nuestras mentes terrenales. Y ya estás disfrutando de esa bendición y esa tranquilidad y ese amor de Él. ¿A poco vas a sentir, crees tú que podrías estar sintiendo coraje de que, ay, Señor, ¿cuándo les vas a dar a estos en la torre para que se les quite, para que tú tomes venganza de lo que me hicieron? Mira lo que me hicieron sufrir, papá. ¿Tú crees que vas a estar sintiendo eso? Claro que no. Ya en la presencia del Padre ya no puedes sentir, se te va a olvidar que sufriste. Si es que no llegara a pasar, que creemos que el Señor es nuestro escudo y que Él es todopoderoso para guardarnos y para librarnos, pero le sucedió a Esteban y le sucedió a muchos otros y no sabemos, ¿verdad? ¿Qué nos espera a cada uno de nosotros? Yo creo en la protección sobrenatural, creo en el escudo, creo en el poder infinito de mi Padre Celestial, de mi Yeshua, para librarme y protegerme. Pero si no fuera así y sucediera que me toca sufrir o lo que sea, se me va a olvidar estando ya en la presencia de Abba. No me voy a acordar. Entonces, ¿para qué decir, hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque el anhelo no es venganza, el anhelo es establecer justicia.
No es odio, no es rencor, no es darle su merecido, Señor. No, Señor, ya anhelamos que termine el tiempo del pecado, que termine, que llegue a su fin la prevaricación, como dice Daniel 9:24. Que se ponga un fin a la maldad. Ese es el anhelo. ¿O no deseamos eso, hermanos? O cuando nosotros vemos una situación, escuchamos una noticia de que a tal persona le hicieron esto, la ultrajaron o la secuestraron, lo que sea. ¿A poco decimos nosotros, bueno, a mí no me pasó, no es mi problema? ¿Verdad que nos duele que pase? Bueno, o sea, porque no es correcto que haya maldad, no es correcto que haya injusticia, no es correcto que haya impunidad. No es correcto que se haga sufrir al inocente. ¿Ok? Entonces lo que anhelamos no es la venganza egoísta, así de poder satisfacer ese anhelo de ver sufrir a alguien más o al malvado. No, el sentir es el anhelo de que se establezca la justicia, lo correcto, la santidad, la bondad, lo que es bueno, lo santo. Que ya no haya opresión. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Bueno, ese es el anhelo del corazón de Dios también. ¿Ok? Y al Señor le enoja la maldad, y le enoja el pecado, y le enoja la rebeldía, y le enoja la mentira, y le enoja la injusticia. Y cuando pensamos en esas cosas, normalmente pensamos en esas cosas en niveles muy elevados, ¿verdad? El que secuestró, el que violó, el que asesinó, etc. Pero a lo que se le llama injusticia, hermanos, a lo que se le llama maldad, es a aquello que puede tener diferentes grados de manifestación. Entonces, un grado de manifestación extremo es torturar a alguien. Eso es un grado de maldad extremo, ¿verdad? No solamente asesinar a alguien, torturar. Porque es prolongar el sufrimiento. Y decimos, eso, ay, sí, que el Señor manifieste su ira sobre eso. Ok, bueno, es un grado de injusticia muy extremo. Pero vamos a recortarle, vamos a hacerlo no tan extremo. Robarle a alguien es una injusticia. No es tan extremo. Que qué mal que le prives de algo que le pertenece, ¿verdad? Porque no es justo, no es correcto, y es en violación a uno de los mandamientos más grandes y más importantes de la Torá. Pero no es tan extremo, porque al menos no estás lastimando o provocándole sufrimiento en su cuerpo, ¿verdad? Entonces es menos extremo, ¿de acuerdo? Bueno, una cosita, una injusticia o maldad o perversión menos extrema, no sé, chismear de alguien. Algo, a lo mejor un poquito menos extremo que eso, sentir envidia hacia alguien. ¿A qué vamos con esto, hermanos? A que injusticia es injusticia. Sea en el nivel que sea. Entonces, es natural y es normal y es entendible. Y no seríamos como que humanos si no nos doliera las injusticias que pasan en el mundo. Pero tenemos que estar muy alertas y muy atentos a todo tipo de injusticia. Porque todo le provoca al Señor ira. Y ya sabemos por qué no la manifiesta. La derrama sobre nosotros, sus redimidos, porque la sangre de Yeshua nos ha lavado. Y sí se enfatiza, y creo todo, absolutamente todo lo que la palabra del Señor dice acerca de que soy redimido, soy justificado, Él me ve como perfecto, pero eso no quiere decir que la sangre de Yeshua me cubre, de modo que yo puedo estar chismeando, mintiendo, envidiando, siendo egoísta o rebelde, y que el Padre nunca lo va así a sentir como algo para que se enoje conmigo.
Él revela su ira, hermanos. Y al mismo tiempo me ama, ¿verdad? Y me recibe cuando reconozco mi pecado, voy ante el trono y Él me recibe y me restaura. Pero es muy importante, hermanos, que entendamos que nos recibe, hermanos, cuando tenemos un arrepentimiento genuino. Lo estábamos platicando, parece que fue, no sé si en el desayuno de los mesiánicos, que tú comentaste algo muy importante, o aquí, ya no recuerdo, que tú decías, compadre Ramón, pastor Ramón, muy atinadamente, que en el diluvio, hermanos, se les estuvo predicando la palabra por 100 años. Y la gente no creyó, se burló, o sea, no escucharon el mensaje, no escucharon el evangelio, porque era un evangelio, eran buenas noticias. El Señor va a destruir la humanidad, pero la buena noticia es que tú puedes arrepentirte a tiempo y puedes salvarte. Esa es la buena noticia. Y entonces comienza a llover, y a lo mejor lo vieron como algo novedoso porque jamás había llovido en el mundo, en la tierra. Y dijeron, mira qué interesante. No, pero no pasa nada, pues es agüita, ¿verdad? Está bien. No fue hasta que ellos vieron que el nivel ya subía y que empezaba a meterse el agua a sus casas, que entonces empezaron, y el Señor cerró la puerta y selló la puerta del arca, que empezaron a correr hacia el arca, a golpearla para que les abrieran para meterse. ¿Estaban arrepentidos? No, solamente estaban en pánico porque veían que sí era verdad que ya venía el juicio y venía la muerte y que el Señor iba a cumplir lo que había anunciado. Entonces eso no es arrepentimiento. ¡Ay, déjame entrar! O sea, a lo único que le estaban teniendo miedo era a la consecuencia de su pecado y de su maldad, pero no estaban buscando una transformación en el corazón. Decir, Padre, perdóname, sé que he fallado, sé que te he ofendido, te he deshonrado, he hecho lo incorrecto delante de tus ojos. Rescátame, redímeme, Señor, transforma mi corazón y mi mente, porque me duele haberte ofendido de todas esas maneras, y quiero comenzar a vivir una vida que te glorifique y te agrade y sea justa delante de ti. Quiero que quites de mí la injusticia, como dijo David, hermanos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora, ¿qué significa? Que claro que David sabía aquellas cosas, conocía como cuando adulteró y luego asesinó. Claro que él estaba consciente de eso, pero también David escribe acerca de pecados que no descubrimos a veces. O sea, puede ser que yo esté pecando en maneras que ni siquiera me he dado cuenta que estoy pecando. Puede ser que esté ofendiendo a Dios en maneras que hasta ahorita no me ha caído el 20 que estoy ofendiendo a Dios en esas maneras. Porque pues no más no me ha caído la revelación, o no lo he visto, o no lo he entendido en la palabra, o no he estado consciente de eso. Pero aún en esas cosas yo anhelo no ofenderlo, y por eso le digo, Señor, examíname. ¿Estaré pecando de una manera que no me doy cuenta que estoy pecando? ¿Estaré haciendo algo incorrecto sin entenderlo? ¿Sin estar consciente de eso? Bueno, aún de esos pecados, Padre, líbrame, ayúdame y revélamelos. Porque si estoy haciéndolo, quiero dejar de hacerlo. Porque tú eres Dios santo. Porque tú eres Dios justo. Y yo quiero vivir en esa santidad, quiero vivir en esa justicia. No te quiero hacer enojar. Entonces, y yo sé que hay personas que podrán escuchar esto que estoy diciendo ahorita y decir, ¿cómo? ¿Qué es eso? No, nosotros creemos en un Dios de amor, de gracia, de bondad. Él no se enoja contigo. Él te ama. Tú ya eres perdonado por la sangre de Cristo, ya estás justificado. ¿Cómo que estar predicando la ira de Dios sobre el creyente? La ira de Dios no viene sobre el creyente. Estoy de acuerdo. No viene, no se derrama, no se manifiesta. Pero como dice aquí Pablo, sí se
revela. ¿Ok? Entonces, ninguno somos perfectos, hermanos, pero sí tenemos que estar conscientes de la bondad, pero también de la severidad de Dios. Si se contrista el Espíritu, Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros como papás nos hemos enojado con nuestros hijos. ¿Y a poco por eso dejan de ser tus hijos? ¿O por eso dejas de amarlos? ¿Verdad que no? Pero te has enojado, ¿verdad? ¿O nunca te has enojado con tu hijo o con tu hija? Así enojado, así de... No. ¿Verdad que sí? Yo sí, hermanos. Muchas veces. Pero son mis hijos. Y los amo. ¿Y qué pasa cuando se arrepienten? Que realmente lo reflexionan, realmente lo analizan y como hace poquito, una de nuestras hijas nos habló por teléfono y nos pidió perdón por algo que pasó hace ya muchos años. Mami, ahora lo entiendo, porque yo escuché la conversación. Ahora lo entiendo, mamita, todo lo que tú me decías era para mi bien, tú siempre me diste consejos, siempre quisiste lo mejor para mí, pero yo me rebelé, no te hice caso, esas palabras tuyas para mí no tenían ningún significado, yo quería hacer lo que a mí me daba la gana, pero ahora lo sé, mami, perdóname porque no valoré tu consejo, no valoré tu amor. Wow, dices, ese es un verdadero arrepentimiento. ¿Verdad? Ya le cayó el 20. Y Dios anhela eso, hermanos. Pero ¿cuántas veces nosotros, y es una realidad que ya somos justificados y que Él ya nos perdonó, ¿verdad? Y que nos hemos apropiado del beneficio de la sangre. Porque lo que hizo la sangre, hermanos, es cubrir y pagar y cumplir la Torá en cuanto al castigo que nosotros merecíamos, que la Torá exige. Eso fue lo que hizo la sangre. Pero, ¿cuántas veces como que confiados en eso, ya no llegamos a un verdadero arrepentimiento? Ya nada más nos quedamos ahí con que, no, pues, bueno, gloria a Dios, ya soy justificado. Y no hay un verdadero arrepentimiento. O sea, no llegamos al punto en que anhelemos que la justicia de Yahweh se establezca en nuestras vidas. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjense la parábola aquella en la cual un hombre que debía 10,000 talentos y un solo talento son como 30 kilos de plata. Un solo talento. Ahora imagínense 10,000 talentos. Y era lo que debía ese hombre. Para no hacer la historia larga, él lloró y suplicó. Y entonces el Señor, su Señor, lo perdona, ¿verdad? Pero luego él sale, o sea, aplicó gracia, ¿verdad? Te perdono tu deuda. O sea, lo vio llorando, lo vio compungido, lo vio sufriendo, porque iba a perder a su familia, iba a perder su libertad, iba a perder todo. Iba a pasar el resto de sus días en la cárcel. Y se conmovió su corazón y lo perdonó. Pero él sale y no pudo perdonar a un amigo, a un compañero que le debía 100 denarios. Un denario es un día de salario. 100 días de salario. Bueno, sí son varios miles de pesos, pero nada que ver con los 10,000 talentos, ¿verdad? Entonces, él no aplicó esa misericordia hacia su hermano y lo mandó meter a la cárcel hasta que pagara hasta el último centavo. Él no aplicó misericordia. ¿Es justo? No, no es justo. Lo escuchó el Señor que había aplicado misericordia con él, se enteró y se enojó. Entonces, ok, entonces tú no estás dispuesto a aplicar la misericordia y la gracia que yo apliqué para contigo. Ok, y ahora, así como tú aplicaste el peso de la ley contra tu hermano que te debe 100 denarios, bueno, pues ahora yo voy a aplicar el peso de mi ley contra ti que me debes 10,000 talentos.
y le retiro la gracia. ¿Por qué? Porque no era justo. Él podría decir, bueno, no. Si a mí me perdonaron 10,000 talentos, eso es un asunto entre mi señor y yo. ¿Verdad? Entre el jefe y yo, es asunto muy aparte. Nada que ver contigo, cuate, que me debes 100 denarios. No es justo que no me los pagues. Pues no es correcto. Es una injusticia, ¿verdad? Y justamente se enojó el Señor. Y ahora sí derramó su ira. Ahora sí manifestó su ira. Porque hizo justicia. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, aunque ya seamos redimidos, hermanos, y salvos por la sangre de Yeshua, aunque ya tengamos la vida eterna pagada por el precio que Yeshua pagó sobre la cruz y que culminó con la resurrección y con su sangre, entonces nosotros tenemos que estar también examinando nuestras vidas si no hay también a nosotros impiedad o injusticia. Y dice que detienen con injusticia la verdad al final del versículo 18. Y en este punto, detener con injusticia la verdad, bueno, pues es detener la verdad, es ponerle obstáculos. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Podemos hablar de la verdad en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿hoy es sábado o no es sábado? La verdad es que hoy es sábado, ¿verdad? Pero si yo trato de convencer a un niño que no sabe de que hoy es viernes, de alguna manera se puede decir que estoy deteniendo la verdad. Sin embargo, pues es a lo mejor una broma de mal gusto, lo que sea, algo que no debe ser, no es correcto, pero bueno, es una información, ¿verdad? Dar una información falsa. Pero aquí cuando dice que los hombres detienen con injusticia la verdad, en sí, ¿cuál es la verdad, hermanos? Es la palabra. Es la palabra de Dios. Es la voluntad de Yahweh expresada en su Torah, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, sus mandamientos, el Evangelio. Esa es la verdad. El mensaje de que hay un solo Dios, que Dios es santo, que Él nos llama a ser santos, pero que como nosotros fallamos, merecemos el castigo eterno. Esa es la verdad. Pero que para salvarnos dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad. Y que una vez salvos, Él nos sigue llamando a ser santos como Él es santo. Esa es la verdad. Que Él viene por segunda vez a restablecer el reino de Israel y a ser el Mesías Rey sobre todo el mundo, con Jerusalén como su capital. Y que toda la gloria de las naciones va a ir a Jerusalén y va a ir a Israel. Y que el Señor va a reinar por 1000 años. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que el Señor va a quitar todo aquello que no procede de Él, que Él no ordenó, que Él no estableció. Va a borrar toda idolatría, va a borrar los nombres de todos los dioses falsos. Ya no se va a nombrar nada que no lo glorifique a Él. Esa es la verdad. Entonces, detener con injusticia la verdad es no dejar que se propague ese mensaje, no dejar que se anuncie ese evangelio, o criticar, o atacar, censurar, perseguir, castigar, meter a la cárcel a quienes anuncien ese evangelio o esas verdades. Y eso ocurría, hermanos, desde el libro de los Hechos. Desde que toman a Pedro y a Juan y los azotan, los fariseos, y les dicen, ya no hablen más en ese nombre. Están tratando de detener la verdad con injusticia, ¿verdad? Entonces, ha sucedido desde la creación. Ha sucedido, hermanos, desde que el pecado entró a la humanidad, y sigue sucediendo.
versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo que de Dios se conoce, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la gente no es ignorante de que hay un Dios. No están a ciegas, hermanos. Tal vez no se conocen muchas cosas de Dios, pero lo que de Dios se conoce ya está manifestado porque Dios se los manifestó. Dios se lo manifestó. Y vamos a ver cuáles son esas cosas, ¿verdad? Que están en el versículo 20, donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Eterno poder y deidad. Bueno, deidad significa ser Dios. Significa tener una naturaleza divina. Ser Dios. ¿Ok? Ahora, aquí el asunto es que había en las culturas de los pueblos muchos dioses. Muchos seres o personajes a quienes en esas culturas se consideraba divinos. Pero Dios es el único Dios verdadero, el único que creó todas las cosas, el único que no es una estatua de madera o de yeso o de oro, hermanos. Él es el único. Y un ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos, si no me equivoco, es capítulo 17. Hechos 17, donde Pablo está en Atenas, y así como están los bustos de diferentes dioses, vamos a decir Zeus y Poseidón y no sé qué tantos otros dioses griegos que ellos tenían, también tenían un pedestal donde no había ninguna estatua y nada más había una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha esa situación para explicarles que ese Dios no conocido es el verdadero Dios, el cual no está representado por figura de ninguna clase. Y les presenta el Evangelio, hermanos. Y les habla de que ese verdadero Dios, el Dios de Israel, envió al Mesías de Israel, a su hijo Yeshua, para salvar a la humanidad. Por medio de Israel. Y ellos lo que hacen es decir, Pablo, estás loco. Y sí creyeron algunos, pero fueron muy poquitos. Fueron muy poquitos. Porque la nación de Grecia, hermanos, se estaba convirtiendo en ese momento en la capital cultural del mundo. La capital política y militar era Roma. El imperio era el imperio romano. Pero la cultura griega era la cultura del conocimiento. Era la cultura de los filósofos, de los científicos de ese tiempo, de los médicos de ese tiempo. Y uno de ellos era Lucas, hasta donde sabemos. Era un médico y era griego, hermanos. Era un científico. Y como científico se puso a investigar la vida de Yeshua y la vida de Pablo, bueno, a recorrer con Pablo el mundo llevando el Evangelio. Era un creyente en Yeshua, evidentemente. Pero entonces, ¿qué hicieron esos griegos? Escucharon la verdad y no la recibieron excepto unos pocos, pero la rechazaron. Entonces decirle luego a otras personas, no le hagan caso, no lo escuchen, está loco, es una manera de detener con injusticia la verdad. Y en cualquier ámbito de la vida, hermanos, que se cometa un crimen y que el gobierno sepa quién lo hizo, pero lo ocultan porque es alguien que tiene alguna relación con ellos y esto y lo otro, están deteniendo con injusticia la verdad y la ira de Yahweh se manifiesta. Pero estamos en el versículo 20 donde dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. O sea, ya no puede decir el mundo que no conoce a Dios, que es dos cosas, es divino y es todopoderoso. Es divino y es todopoderoso. Entre muchos otros atributos, ¿verdad? Porque también podemos mencionar, es santo, es puro, es perfecto, es recto, es justo, es bueno, es amor. Entonces las cosas invisibles de Dios se han hecho claramente visibles, dice aquí el versículo 20,
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no necesita Dios aparecerse a una persona en medio de la noche, despertarlo de su sueño y visiblemente y audiblemente hablarle y decirle: yo soy Dios, cree en mí. De seguro esa persona se va a levantar de ahí diciendo: ay, hay Dios, ya creo en Él, ¿verdad? Es lógico, pero no se necesita. ¿Por qué? Porque para eso están sus obras. Y hermanos, es que todo objeto, toda cosa que existe es producto de un creador. Y los ateos y los evolucionistas se han burlado de este concepto, pero sigue siendo verdad. Si tú ves un reloj, es porque hay un relojero que lo construyó. Si tú observas un edificio, es porque hay un arquitecto que lo construyó. Personas que participaron en su construcción. No se construyó solo. No apareció así con el Big Bang. Entonces, todas las cosas que existen, y más cuando vemos la complejidad, hermanos, del cuerpo humano, de los diferentes sistemas y aparatos que lo componen, como el circulatorio, el cardiovascular, el nervioso, las neuronas, todo el mecanismo de los ojos, el proceso de la reproducción, son cosas de veras, no hay otra palabra más que milagrosas, asombrosas. Las montañas, las nubes, las estrellas, el sol, la luna, el mar, la diversidad de peces y de animales, el ecosistema en sí, todo ese equilibrio perfecto que ahora vemos que se está desequilibrando, ¿verdad? Así es. No es otra cosa más que testimonio de que hay un diseño, hay un intelecto infinito detrás de todo lo que existe. Y eso, ya en el tiempo de Pablo, ya él estaba diciendo: nadie tiene excusa, porque nada más observa la creación, y eso te debe de llevar a la única conclusión sensata: ay Dios. Esa es la única conclusión sensata. Si tú ves toda la creación y no llegas a esa conclusión sensata, entonces eres un insensato. Y Proverbios lo dice: aquel que en su corazón dice no hay Dios es un necio. Pero ¿cómo vas a decir que es necio si tiene doctorado y especialización en física cuántica y cálculo y esto y trigonometría? Pues yo calculo que está muy necio. Yo también sé cálculo. Entonces, por más intelectuales que sean, hermanos, esa es la realidad. Y es cierto que no todos nosotros hemos adquirido conocimientos científicos a esa profundidad como para poder... Pero la realidad es que aunque nosotros no tengamos esos conocimientos, la ciencia sí aporta conocimientos para demostrar. Si la gente no quiere entender que hay un Dios, al menos la ciencia sí demuestra que hay un diseño inteligente detrás de la existencia de todas las cosas. Detrás del ADN, de los genes. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben por qué el mundo científico cree en la existencia de los átomos y los protones y los electrones? ¿Saben por qué? Porque tienen fe. Porque nunca jamás nadie ha visto un átomo. Se supone su existencia. Pues sí, de esa manera se explica la composición más ínfima de toda la materia. Llámese cosa inorgánica u orgánica, todos estamos compuestos por átomos, y los átomos no son otra cosa más que luz, energía, invisible. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque las cosas invisibles de Él, o sea, estamos formados, hermanos, por Él realmente. Por eso dice Pablo: en Él vivimos y somos y nos movemos, en Él somos. Claro que la combinación ya de los átomos y las moléculas va dando lugar a cierta
forma de materia. Qué tremendo, qué maravilloso que el ser humano se forma cuando se une la célula reproductiva masculina y la célula reproductora femenina, el esperma y el óvulo, ¿verdad? Se unen y ahí comienza a multiplicarse 2, y luego 4, y luego 8, luego 16, ¿verdad? Entonces comienza a multiplicarse y todo es una sola clase de célula, pero en esas celulitas originales viene una cadenita que se llama ADN, con toda la información de cómo va a ser ese ser, pero todas son iguales. ¿En qué momento una célula, al dividirse, siendo iguales, dice, yo me voy a convertir en tejido muscular, y otra no, pues yo me voy a convertir en tejido óseo? ¿En qué momento? ¿Y cómo? ¿Y cómo deciden quién es qué? ¿Y cuántas? ¿Y dónde se acomodan? ¡Wow! Es maravilloso. Y el tiempo. Y el tiempo en que tiene que suceder. Exacto. Exacto. Y nos maravillamos, bueno, siempre nos maravillamos, pero más cuando lo vemos más de cerquita. Ahora que estamos viendo que nuestros hijos nos comparten, Celi, Feli, el vídeo y la foto de cuando fueron y que todo lo demás, ¿verdad? Es algo maravilloso. O sea, wow, extraordinario, sobrenatural, milagroso. Y es que uno lo siente más pues cuando, ¿verdad? Es de su propia sangre y carne, ¿verdad? Pero es algo maravilloso. Entonces las cosas invisibles de Dios, su eterno poder. ¿Por qué su eterno poder? Porque su eterno poder es el que hace posible la creación de todas esas cosas. Hay un universo afuera de nosotros, hermanos. Ahora, es infinito. Yo no creo que el universo es infinito, porque todo tiene que tener un límite. O sea, por inalcanzable que sea ese límite, pero es un límite. O sea, ¿cuántas estrellas, cuántas galaxias, cuántas nebulosas puede haber? Pues aunque sean millones de millones de millones de millones, pero en algún momento termina de contarse. ¿Ok? ¿Y qué hay más allá? Dios sabe qué hay más allá. O sea, ni tratemos ahí de querer entender todo. Pero hay un universo afuera de nosotros, pero también hay un universo adentro de nosotros. Hacia lo micro, ¿verdad? Hacia lo nano. Lo micro y lo macro. Sí, lo micro y lo macro. Entonces Dios es infinito. Y creo que de todas las personas, los que menos van a tener excusa para no haber creído en el eterno poder de Dios son los científicos. Porque lo vieron, lo tuvieron delante de sus narices y ojos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué su eterno poder? Porque Él ha manifestado que es el creador de todo, que su poder no tiene límites, hermanos. ¿Y por qué su deidad? Bueno, porque Él es Dios y porque es el único Dios y es el Dios santo y es el Dios perfecto y es el Dios justo. No el Zeus, no la Afrodita aquella, no el Huitzilopochtli aquel, no el Tlaloc que a veces quiere que llueva y a veces no. O sea, no. Son dioses falsos. Dios es el único verdadero. Y su nombre es Yahweh. A propósito, mucha gente muchas veces expresa, no, pues yo en el nombre de Dios. Bueno, ok, pero ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama Dios? Pues Dios. No, Dios es lo que es. Él es Dios, pero ¿cómo se llama? ¿Verdad? Y se llama Heye Asher Heye. Yo soy el que soy. Y resumido o reducido, la contracción sería Yod He Vav He, Yahweh. Su nombre es Yahweh. Así es. Entonces, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
O sea, si ya sabes que existe, si ya sabes que es, entonces la única respuesta correcta es darle gloria, es exaltarlo. ¿Cuántas veces, si lo tenemos registrado en el Tanaj, hermanos, gentes de otros pueblos decían el Dios de Israel? Gentes de otros pueblos. Bueno, si están viendo que hay Dios en Israel, si están viendo que el de ellos no puede contra el de Israel, y que con 300 soldados derrota a ejércitos de miles, entonces, ¿qué les falta para decir, híjole, ¿sabes qué? Me cambio al Dios de Israel. Si el Dios de Siria, si el Dios de Babilonia, o los dioses de Grecia o de Egipto no tienen el poder que tiene el Dios de Israel, y lo vieron los egipcios, hermanos. Faraón mismo vio cómo se confrontaron Moisés y sus sacerdotes Janes y Jambres, y perdieron. Era para decir, reconozco al Dios de Israel, pero no, ahí está, sí, es más grande, es más poderoso, pero es de Israel. Yo acá estoy con los míos, yo acá estoy con los falsos. Entonces es una necedad. Y eso lo hemos visto incluso hoy en día, hermanos. En una ocasión, no sé hace cuánto tiempo, pero en un periódico palestino en árabe, se publicó este encabezado: enviamos cientos de misiles contra Israel, pero el Dios de ellos los desvía. Ay, pues conviértete al Dios de ellos. Ahí está el eterno poder de Yahweh manifestándose, y ellos, no, nosotros nos quedamos con el de nosotros. Pues qué necedad es esa, ¿verdad? De modo que no tienen, pues no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, no, mi forma de pensar es esta, mi opinión, yo tengo derecho a pensar como yo quiera, mis conclusiones, ¿verdad? O sea, y su necio corazón fue entenebrecido. Todo el secreto de todo esto está en el pecado, está en la rebeldía, hermanos. Está en que reconocer la existencia de un Dios verdadero, santo y justo y perfecto, reconocer la existencia de ese Dios único, no es compatible con mi deseo de seguir pecando. Por eso tengo que utilizar mis razonamientos de la mejor manera posible para poder negar la existencia de ese Dios. Porque si yo acepto la existencia de ese Dios, aunque yo diga, bueno, sí sé que existe, pero quiero seguir pecando porque así me gusta vivir y me vale, entonces lo que estoy diciendo, al menos, es que estoy reconociendo que va a llegar el momento en que, como Él existe y es santo y Él ha manifestado su justicia, porque aquí dice que ha manifestado su justicia, entonces si yo no vivo de acuerdo a esa justicia, tarde o temprano voy a enfrentar las consecuencias. Él me va a llamar a cuentas y voy a tener que responder. Y esa idea no me gusta. Por lo tanto, la alternativa es negar que existe. Porque de esa manera puedo pecar a gusto, sin estar con la carga, con la preocupación, la angustia de que un día voy a tener que darle cuentas. Entonces el corazón se entenebrece, se llena de oscuridad. Los razonamientos se hacen vanos y busco la manera de filosofar, de racionalizar y de demostrar que Él no existe. Y es por eso que en el 22 dice, y se aplica a hoy en día, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en aquel tiempo, en lugar de buscar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Cambiaron la gloria de Dios, hermanos. La gloria del Dios incorruptible. La gloria es la manifestación de su presencia. Es su poder manifiesto. Es su majestad, su
luz brillando literalmente como en el monte Sinaí. Entonces dijeron: sé que Dios es verdadero y glorioso, y Él manifiesta su gloria a aquellos que lo buscan de corazón, pero yo no quiero buscarlo de corazón, yo quiero seguir pecando. Entonces renuncio a esa maravilla de la gloria de Dios y a cambio voy a construirme imágenes, porque necesito a alguien en quien confiar. Como cuando, creo que es en Éxodo 32, cuando se tardaba Moisés en el monte y le dijeron a Aarón: oye, ya necesitamos irnos, a Moisés le ha de haber pasado algo y necesitamos un Dios que nos guíe. Construye un becerro para que nos guíe. Lo construyó Moisés, Aarón, perdón. Era nomás para ver si estaban poniendo atención. Y sí, muy bien. Lo construyó Aarón y dijo: Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. ¿Cómo? O sea, cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de becerro, o de hombre, o de ave, o de cuadrúpedo, o de reptil. Qué necedad, ¿verdad? Por lo cual también Dios los entregó, del 24, a la inmundicia. Como diciendo: bueno, ustedes, sabiendo que yo aquí estoy, eligen lo falso. ¿Ese es el camino que quieren? Ok, ese es el camino en el que van a ir. Cuando aquí dice entregó, hermanos, es simplemente dejarlos, soltar, abandonarlos. Y dejarlos que se dejen arrastrar y llevar por su perverso corazón. Y pues claro que las cosas no iban a mejorar. La vida, el comportamiento, la conducta, la moral de esas personas no iba a mejorar una vez que se apartaran de Dios. Por supuesto que iba a empeorar. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando quitas a Dios en medio, ya no hay valores, ya no hay principios, ya no hay conceptos, ya no hay temor, ya no hay leyes, ya no hay mandamientos, ya no hay límites. Un ejemplo de lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Aquí más adelante habla de las relaciones homosexuales, las cuales son vergonzosas y abominables delante de Yahweh. Hoy en día ya se aceptan. Hoy en día ya se acepta que una persona diga: tengo cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer y quiero que me traten como mujer y me cambio de nombre y quiero que me acepten en el concurso de Miss Universo, porque me convertí en una mujer, pero en una muy hermosa, para concursar, ¿verdad? A propósito, hermanos, aprovecho para decirles, hay muchas cosas que nosotros como creyentes debemos evitar, y muchas veces las vemos y nos sentimos tan a gusto, como el concurso de Miss Universo o como la entrega de los Óscares. Hermanos, toda la gente que está ahí, los jueces, los actores, uno que otro no, pero la gran mayoría, todos apoyan la perversión, apoyan la homosexualidad, el matrimonio gay, el aborto, y nosotros muy a gusto viendo esos programas así, aplaudiendo, admirando. Y es que a ver a quién le dan, ¿qué nos interesa? ¿A quién le dan el Oscar de una película? Si una película es buena, mírala y punto, y si no es buena, no la veas y ya. Porque luego ganó 10 Óscares, todos queremos ir a verla, ¿verdad? Yo fui a ver la película que ganó 10 Óscares. Entonces, y ahora con esta cuestión de que sí está confirmado que en el próximo certamen de Miss Universo, no sé cuándo sea, pero sí señorita España va a participar, que es un hombre. Creo que es España. Sí, es España. Es España. Va a participar. Y es un hombre. Y el mundo se siente como que tenemos que aprobar y aceptarlo, porque si no estamos discriminando y haciendo bullying. Y no. Aquí
No hay discriminación, ¿verdad? Bueno, una perversión lleva a otra, hermanos. O sea, hay una persona que ya está demandando algo. ¿Quién me platicó en la casa? No, parece. Ya está demandando que el gobierno le ayude a transformarse porque se siente caballo. Sí, hay personas que hacen todo tipo de cirugías para ser reptiles. Sí, así se dice. La lengua, todo, y se hacen no sé qué, se ponen y ya son reptiles. O sea, y él está en su derecho. No nos debe de sorprender. Si nos enoja, si nos llena de celo, ¿verdad? Por la verdad. Pero porque lo más triste y lo más peligroso de todo, hermanos, es que más allá de que las personas eligen, ¿verdad? Y se pervierten por su propia voluntad, el verdadero problema es que el enemigo ha elaborado un plan para pervertir a toda la niñez y enseñarles que pueden hacer eso y que se vale. El primer paso ya se ha dado, bueno, uno o más pasos, ¿verdad? En las escuelas ya está ese programa, ya están esos contenidos aquí en México, hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Porque los gobiernos saben que los papás podemos ser un obstáculo para el avance de esa ideología. Bueno, pues precisamente recientemente se supo y se publicó que el partido Morena está proponiendo que se haga una ley donde se criminalice que cualquier persona trate de orientar sexualmente a otra. En otras palabras, ya va a ser ilegal que los papás traten de orientar sexualmente a los hijos. Ajá, ¿ok? ¿Por qué eso? Bueno, porque te quieren decir, padre, madre, no es tu trabajo orientar a tus hijos sexualmente, eso déjanoslo a nosotros. Van a ir a la escuela y ahí les vamos a decir, ahí les vamos a explicar. Ahora, ¿cuál podrá ser? Porque sabemos que el que está detrás de todo esto es Satanás, hermanos. Y Yahweh es nuestro escudo y mi escudo. Pero sabemos que es Satanás, ¿verdad? A nivel mundial, a nivel países, en todas partes. Bueno, ¿cuál es la utopía de Satanás? O sea, ¿cuál es su mundo ideal si Yahshua no lo impidiera regresando y enviándolo al lago de fuego? Primero al abismo y después al lago de fuego. Si Yahshua no viniera a interrumpir todos esos planes malignos, a establecer su justicia y su reinado de justicia sobre el mundo entero, hermanos, si no sucediera eso, ¿cuál es a largo plazo el plan, la idea, así lo que Satanás visualiza que quisiera que pasara en el mundo entero? ¿Qué es? Que se acaben las familias, que todo mundo, la identidad sexual sea contraria a lo que Dios le dio, al diseño de Yahweh, todo contra naturaleza, como está aquí en la palabra, hermanos, contra naturaleza, porque dice, vamos a seguir leyendo versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Contra naturaleza. Entonces, ¿cuál es el plan idóneo de Satanás? Yo me imagino primero la desaparición de las familias. Ya papá y mamá ya no.
todo mundo homosexual, todo mundo es lesbiana. Y bueno, luego la reproducción. Hay maneras, ¿verdad? Hay formas artificiales, ¿verdad? Pero una perversión total, donde todos, ya no hay papá y mamá. Ya no hay papá y mamá. Hay un solo maestro de todos, que es el enemigo, que les va a decir cómo vivir. Y que muy probablemente, hermanos, yo sí creo lo que la palabra dice acerca de que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres, y que a esos hijos, al mencionar hijos de Dios, se refiere a los ángeles desobedientes. Que muchos, o todos ellos fueron destruidos primero en el diluvio, hermanos, luego, pero han seguido habiendo manifestaciones de esos seres que son híbridos, que son el resultado de la unión entre seres angelicales y humanas. Ha seguido habiendo manifestaciones de eso. Entonces yo me imagino un mundo donde eso vuelve a ocurrir y prevalece y se extiende, porque entonces va a ser como para Satanás, como si fuera ahora, dice, hazte un lado Dios, ahora yo voy a traer mi creación. Yo voy a poner mi reino aquí. Ahora, ¿cómo quiere él hacer a Dios a un lado? Él no tiene poder contra Dios, pero en su mentalidad, en su razonamiento, él pretende hacer a Dios a un lado por medio de que la humanidad lo haga a un lado, por medio de que la humanidad lo rechace. Por eso, persiguiendo a los que creen, asesinando a los que creen, para que al final queden solamente los que no creen en Dios, los que rechazan a Dios, y ahora sí, ya no tiene nada Dios que hacer en este planeta, y Él establece su maligna voluntad. Yo imagino que ese es su plan, un plan tonto, porque jamás puede tener éxito. Yahshua ya tiene todo bien calculado, cómo y cuándo va a venir, y qué va a hacer, y cómo va a establecer su reino, y cómo va a guardar a su remanente, que somos los que tenemos el testimonio de Yahshua y la palabra de Dios y los mandamientos. Porque eso dice Apocalipsis, hermanos. Él está destinado al fuego, al mundo. Él está, mande, hermano. El mundo va a estar destinado al fuego. Es correcto. Como Sodoma y Gomorra. Así es. Todos los elementos van a ser fundidos. Exactamente. Todos los elementos van a ser fundidos. Pero para esto entonces todos estaremos ya ante el juicio del gran trono blanco, hermano. A los muertos habrán resucitado. El mundo va a ser destruido para volver a ser creado. Porque son cielos nuevos y tierra nueva. Vienen cosas gloriosas, hermanos. Vienen cosas maravillosas, eternas y inimaginables, donde vamos a estar finalmente en la justicia perfecta y maravillosa del Padre, en la santidad. O sea, wow, ya viene eso. Ya viene eso. Pero mientras, tenemos que estar preparados para enfrentar esto que está describiendo aquí. Y para estar... En Tel Aviv hubo un desfile de la bandera del arcoíris. Ajá, sí. En Tel Aviv es Israel. Sí. Y ahorita en Jerusalén está un arbolote grande de Navidad. Ajá. Pues todo eso es idolatría. Claro. Así es. Paganismo. Ajá. O sea que está metido hasta la... Ajá. Así es, hermanos. Jerusalén no es en este momento. Es la ciudad que el Señor ha escogido para que ahí esté su nombre. Pero no es en este momento la ciudad santa y justa que el Señor quiere. Que solamente cuando Yahshua venga va a ser restaurada. Pero eso solamente lo va a hacer Yahshua. Ahora, claro que tenemos que seguir orando por Israel, para que el Señor haga y realice sus propósitos perfectos y su voluntad perfecta en Israel, pero lo va a hacer de acuerdo a lo que ya está escrito. Lo va a hacer de acuerdo a lo que ya está anunciado. Entonces, y claro que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero no va a haber paz, hermanos. ¿Oramos por la paz de Jerusalén? Sí, amén. Pero no será en este tiempo. Será a partir de que el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos. Ahí va a llegar la paz. Antes no.
Si creemos que podemos orar, Señor, que haya paz en Jerusalén, que haya paz, que haya paz, que haya paz. Ahorita eso no es posible, hermanos. Mientras estén los enemigos de Israel tratando de robar a la capital de Israel para ellos mismos, mientras estén las negociaciones, mientras no venga el Mesías, no habrá paz, que nos quede bien claro. Y por eso una de las señales del anticristo va a ser cuando se proclame paz y seguridad en Israel. Y es que la habrá aparente, la habrá temporal, cuando el anticristo logre un acuerdo entre musulmanes y judíos para que se pueda construir el templo, que se reanuden los sacrificios y que Jerusalén también sea capital de Palestina. Hermanos, Jerusalén va a ser capital de Palestina. Eso va a pasar. ¿Queremos que pase? No, no queremos que pase, solo sabemos qué es lo que está anunciado. Y si alguien me pregunta, ¿tú por qué votas? ¿Para que Jerusalén se le entregue a los palestinos para que sea su capital? Yo voy a poner que no. De hecho, yo he firmado peticiones en internet, hermanos, en Facebook, para mantener a Jerusalén unida. ¿Por qué? Porque ese es mi deseo. Pero sé que no va a ser así. Pero lo hago de esa manera porque yo me estoy poniendo del lado correcto. O sea, sé que el Señor no quiere que Jerusalén sea dividida, simplemente que Él ya lo sabe y nos lo ha anunciado. En Apocalipsis capítulo 11 se describe la división de Jerusalén. Ahí está la división de Jerusalén. Va a ser dividida, punto. Entonces, sí tenemos que entender, incluso, hermanos, en ese capítulo 11 de Apocalipsis, se le llama a Jerusalén, allí en Apocalipsis 11 se le llama Sodoma y Egipto. Así se le llama. ¿Por qué? Por la perversión y por la esclavitud. Perversión, opresión.